Tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Buenos días, amigos nuestros. Bienvenidos a su programa A las 9 con usted. Le damos la más cordial bienvenida, con ánimo, con entusiasmo de dialogar, de conversar con todos ustedes. Y confío en que encuentre usted algo de interés en este programa. Hoy, con el tema, como lo habíamos anunciado desde el lunes, y después del voto, ¿qué? Ahora, desde la filosofía, desde la sociología, desde la antropología, hoy hablaremos de ese compromiso nuestro como ciudadanos, porque no podemos permitir que se termine en ir a votar y ya. Creo que, y más que nunca, es importante para realmente aterrizar un cambio positivo en el bien común. Bueno, está hoy con nosotros Juan Carlos Núñez. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Yolanda, como siempre, con muchísimo gusto de estar aquí y un saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bien, Eneida Zúñez se disculpa, por esta ocasión no puede estar con nosotros y Rafael González Franco quedó de estar con nosotros, así que en cualquier momento llegará, espero. Mientras tanto, creo que podemos conversar ampliamente con usted, con nuestros compañeros también del equipo, Víctor Hugo Barbosa, el Barcha. Gracias, Bachita. Está también Claudia Fernández. Buenos días, Claudia. Ángeles Rodríguez, le enviamos un saludo. Está en casa con su familia, disfrutando de su familia. Le enviamos un saludo y la extrañamos, por supuesto, pero ella se reintegra mañana, me parece. Por hoy vamos a iniciar entonces con ¿y después del voto qué? ¿Qué sigue para nosotros en el compromiso y también en la exigencia? Juan Carlos, por favor. Sí, bueno, tú lo decías muy bien. Y creo que es algo fundamental. Los procesos electorales son muy intensos y ponen en la discusión pública, en las mesas de las casas donde normalmente no se discute de política, en tiempos electorales, pues esa efervescencia es difícil que no nos llegue a todos, por un partido, por otro, por los que no quieren votar. Y son momentos, creo que muy interesantes en esta posibilidad de ir hablando de la política. Pero los constreñimos a los periodos electorales y casi siempre al final de las campañas y luego un poquito después. Y posteriormente se diluye el tema de la política y pareciera que ya no nos toca, que somos ciudadanos, ese tiempecito en que discutimos y los pocos segundos, tal vez el minuto en que tardamos en marcar las boletas y echarlas a las urnas. Y yo creo que parte de la reflexión que conviene hacer es pues que somos ciudadanos de tiempo completo, que no somos ciudadanos de casilla solamente. Y eso creo que nos abre la posibilidad de ir construyendo un sistema democrático mucho más fuerte, porque el propio sistema electoral, el propio sistema de partidos se está agotando. Lo hemos estado viendo en los propios resultados electorales. A pesar de la transición, de los cambios muy notables que hubo especialmente en Jalisco, la participación este año no fue mayor que otras. No. Al contrario, hubo municipios donde cayó notablemente esa votación. Y eso está indicando algo para los partidos, para el sistema electoral. Es decir, que por un lado hay ciudadanos, sí, yo creo que mucho más conscientes en el sentido de que cambian, la historia reciente nos los va diciendo de un partido a otro, que en algún momento piensan que una opción es mejor que otra y entonces van razonando mejor su voto y yo creo que ese es un avance, pero al mismo tiempo vamos viendo cómo cae la participación electoral. Un dato que me pareció muy significativo es que a la hora de presentar las propuestas para que los ciudadanos fueran funcionarios de casilla, la mayor parte de los funcionarios se negó a ser funcionario de casilla, casi de 9 a 1. Es ¿para qué? Es una decepción enorme y en lugar de intentar cambiarla, se abandona a la decepción, ¿no? A la la crisis de falta de fe en los políticos. Sí. Cuando yo creo que de las cosas que mejor funcionan en el sistema electoral que tenemos es justamente las casillas. Sí. Me parece que en los años recientes hemos podido constatar que lo que todavía me tocó ver hace muchos años como reportero, que eran pleitos en las casillas y que se llevaban las urnas y todas esas cosas, que le cambiaban los números, que le echaban boletas de más. Urnas embarazadas. Los tamales, las urnas embarazadas, el ratón loco, todo eso ha ido afortunadamente disminuyendo, no ha concluido totalmente.
pero sí ha ido disminuyendo. Y mucho de eso tiene que ver porque quienes están en la casilla son ciudadanos, son vecinos que nos pueden dar esa garantía. Pero pese a ello, costó mucho trabajo que la gente participara. Entonces, ahí hay una señal, y cuando tú decías qué toca hacer después de las elecciones, yo diría que podríamos platicar de dos cosas. Uno, qué le toca hacer a los partidos, qué le toca hacer al sistema electoral y qué nos toca hacer a los ciudadanos. Así Creo es. que los tres tenemos tareas pendientes. Y muy importantes e insoslayables e insustituibles. A usted nadie lo puede sustituir, así de sencillo. Si usted se retracta, si usted se retrae del compromiso ciudadano, bueno, su presencia nadie puede sustituirla. Esto es muy importante saberlo, ¿no, Juan Sí, Carlos? y es una decisión difícil. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Por esa Muchos estamos decepción. hartos de que intentamos una y otra vez y al final las cosas parece que cambian muy poquito, muy lentamente, o de plano no cambian y a veces hasta retrocedemos. Y eso genera decepción, pero al mismo tiempo tiene un costo, porque entre más nos vamos alejando, más posibilidades les damos a los que no son buenos políticos, a los que no son buenos funcionarios de hacer lo que quieran, porque ya no estamos tampoco ni llamándole la atención, ni vigilándolos, ni exigiéndoles. Y yo creo que ese es como el doble sentimiento. Pasa un poco la euforia. Parecido a lo que ocurre con los parques públicos. Sí. Cuando en un parque público, cuando en un espacio público los ciudadanos se empiezan a retraer porque hay delincuentes, entonces pues el terreno lo toman ellos. Y mucho de lo que se está tratando de hacer en términos o lo que se debería de hacer más en términos de reconstitución también de la paz y del tejido social, es la recuperación, así le dicen, la recuperación de los espacios públicos. Sí. Y hay que ir a los espacios, hay que arreglar los espacios, hay que vivir los espacios, y eso va haciendo que los otros vayan retrocediendo. Si nosotros nos retiramos por miedo, eso ocurre. Pues yo creo que en la política pasa algo similar. Cuando nosotros nos salimos porque no nos gusta, estamos hartos, nos parece que el sistema está agotándose, cosa que yo creo que sí. Pero bueno, es por lo pronto lo que tenemos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, por un lado, ir insistiendo en los procesos ciudadanos democráticos, en las estructuras formales, pero al mismo tiempo buscar también otras alternativas, porque sí me parece que los partidos y los gobiernos utilizan también las elecciones como una válvula de escape, decir, bueno, ahí está, la gente participa. Y vivamos la ficción de la democracia. Y ya después no los volvemos a ver, no les volvemos a preguntar, nos olvidamos de ellos, incumplimos lo que prometemos. De hecho, desde las campañas prometen cosas absolutamente incumplibles. Sí. Y en esta ficción creo que a la larga va generando daño también a los partidos. ¿Cómo no? En un primer momento les puede generar algún beneficio, algún triunfo, que lograron engañar a la gente, que lograron comprar lo que sea, pero a la larga todo eso va mermando el proceso democrático que tenemos que ir construyendo. Bien, fíjate, Juan Carlos, y a los amigos del público, nada menos ayer estaba viendo en televisión, la TV UNAM, estaba viendo un documental sobre el mundo griego, claro, en la antigüedad, y con imágenes y demás, y se veía cómo pudieron haber sido esas ciudades. Y los analistas y los investigadores que realizaron este documental decían que el griego, ahora el griego individuo, participaba, como sabemos, de la polis, pero no solo eso, sino que no les importaba demasiado su habitación propia. Sus casas no se desarrollaron demasiado, eran funcionales, vamos, y punto, con su patio y demás. Pero le dedicaron todo el esfuerzo a los espacios públicos, porque allí vivían. Y estamos hablando del ágora, y estamos hablando de los baños donde convivían, estamos hablando, por supuesto, de los templos, ¿no? Entonces, me llamó la atención porque ahora ocurre exactamente lo contrario. Ahora los que pueden son la gran mansión, todo dentro y luego bordeado, y hacia afuera no me importa. Esto me parece muy grave, fíjate qué interesante. Por supuesto que para los griegos determinado número de ciudadanos bastaba para una ciudad, y más que eso rebasaba y ya no era posible, que también esto nos ha ocurrido a nosotros, ¿no? Se extiende la mancha urbana más y más, y bueno, se pierden muchos controles y mucha convivencia, ¿no? Sí, y esa posibilidad de trabajar los asuntos
públicos, que son los de la política, desde los asuntos vecinales, tendría que ser la base de la democracia, pero eso no lo estamos intencionando. Las juntas de colonos igual, y nos pasa, yo creo que a muchos, pues ya te da flojera ir a la junta de colonos, porque tampoco estamos formados ni educados para discutir tranquilamente, para resolver. Y entonces, pues no falta el de la colonia que no hace manejos claros, o nunca falta el otro que siempre está reclamando y está contra todo, y entonces cualquier propuesta se viene abajo, la informalidad de que quedamos en hacer algo y a la mera hora no se hace. Y todo eso yo creo que es parte de esta cultura que se va a ir, o que se ha ido mermando, de la desconfianza. Todos tenemos una tremenda desconfianza con relación a los otros. Y entonces, pues, ¿cómo voy a dar una cuota y a ver qué va a hacer con la cuota de la colonia? Cuando tendría que ser, me parece, base de la práctica democrática. De la organización. Desde la propia colonia. Como ocurría en esas comunidades. Es imposible, cuando filósofos como Habermas decían, bueno, los diálogos donde todos los involucrados puedan participar. Sí. Y bueno, sabemos que prácticamente es imposible en una ciudad o unas comunidades de las dimensiones como las que tenemos, pero sí tendríamos que tener la posibilidad, por un lado, de que quienes hablen con nosotros sean realmente nuestra voz, que se supone que eso tendría que ser el Congreso. Cuando menos. Y por otra parte, mecanismos intermedios y mucho más pequeños donde pudiéramos ejercer eso, porque para arreglar los asuntos de la colonia sí podríamos juntarnos. Claro. La mayoría. Y me reportaban en días pasados justamente algunos radioescuchas de que muchas veces ni siquiera la cuota que se da en un condominio de, no sé, 8 familias, ni siquiera eso funciona en algunos casos, sin contar con que muchas veces han desaparecido o no funcionan o están compradas las juntas vecinales. ¿Usted qué opina? Vamos a ir a un corte, regresamos en un momento con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos, ¿y después del voto qué? ¿Qué nos toca? Vamos con Juan Carlos Núñez, hoy nuestro invitado especial del programa, coordinador de estos temas, y me parece importante subrayarles que Eneida se disculpó, realmente por cuestiones de trabajo, laborales, no pudo estar con nosotros, pero la próxima ocasión se integrará con nosotros. Adelante, Juan Carlos. Sí, bueno, ¿qué toca hacer después de las elecciones? Yo diría, o te proponía hacerlo como en 3 partes. Uno, ¿qué le toca a los partidos? Yo creo que los partidos son fundamentales en los sistemas políticos formales, democráticos, como los que tenemos, con todas sus deficiencias. Y yo creo que lo principal es que ellos sean autocríticos, y a mí me preocupa que pese a los resultados, que pese a los datos, por lo menos explícitamente, sus reconocimientos de fallas son muy tibios y tendrían que ir mucho más a fondo, porque tienen la responsabilidad, me parece, no solamente de ganar una elección y de buscar el poder, sino en ellos está una parte fundamental de lo que puede ser este sistema democrático. Si siguen actuando como lo han estado haciendo, y cada vez va a ser menos la participación, y va a haber un momento en que el sistema termine de agotarse y tendremos que buscar nuevas formas. Hay quienes piensan que eso es bueno. Movimientos, por ejemplo, como los zapatistas, que dicen, sigan con sus simulacros de democracia, con sus 3 segundos de participación. Nosotros mejor nos organizamos, vamos generando nuevos lazos entre las comunidades, otras formas de resolver los problemas, de tomar acuerdos, y no nos peleamos con ellos, simplemente los ignoramos y no les hacemos ningún caso. Y hay una fuerte corriente que va avanzando por ahí. Poco a poco, es decir, eso ya dio de sí, tenemos que buscar nuevas formas, y yo creo que es una opción muy interesante. ¿Cómo no? Que tendríamos que estar también atentos. Pero los partidos tendrían la responsabilidad de, justamente, si creen en la democracia, digamos, formal o partidista, pues tendrían que estar haciendo una autocrítica muy severa de lo que han sido sus actuaciones en los últimos años, porque ahí están los focos rojos. Si siguen pensando solamente en cómo voy a ganar la siguiente, o cómo voy a hacer que el otro le vaya mal para que entonces yo gane la siguiente, eso se va a ir cada vez descomponiendo más. Y un primer elemento es el costo de las campañas electorales. Estas campañas electorales nos costaron 8.500, todo el proceso electoral, 8.500 millones de pesos. Ahí está. 8.500 millones de pesos. 8.500 millones de pesos
distribuidos entre, bueno, usted sabe mejor que yo, lo que fue la contaminación visual, auditiva y todo esto, y a una serie de partidos que además sabían que no podían ganar, y sin embargo estaban viviendo de ese presupuesto. Sí. Imagínense, ustedes que nos ven y que nos escuchan, lo que se podría hacer con 8.500 Sí. millones de pesos en proyectos de salud, Habitación, de cultura. Que escuelas, cultura. bueno, de esos 8.500 millones, 5.300 millones fueron para los partidos. 5.300 millones de pesos que en 3 meses me parece que se derrocharon absolutamente. Totalmente. En el siguiente tema, que es en la propaganda electoral. Una propaganda electoral que no dice nada, que apuesta por engañar a la gente, por la imagen sobre la propuesta, Sí. por convertir la política, que tendría que ser la discusión pública de los asuntos públicos, una discusión verbal, a convertida en eslogans, en cuál candidato trae la corbata que le haga juego con la camisa y el peinado. ¿Y a cuál lo apoya el monopolio televisivo? Y luego una Sí. propaganda electoral, tanto en radio como en televisión, como en los impresos, pues que no dice nada. Yo hice alguna vez el análisis de quítale el logotipo y quítale la carita del nombre del señor y puedes hacer un intercambio de propuestas porque es lo mismo. La seguridad, el empleo, el bienestar. Pero no dicen cómo. No dicen cómo, ni se comprometen con los No. asuntos puntuales de la comunidad. Se supone que los partidos políticos son grupos de personas que tienen cierta visión de cómo sería el futuro de una comunidad y luchan para poder tener el poder, para poder hacer ese Sí, proyecto. implementarlo. Pero como esos proyectos, cualquier proyecto, el que sea, tiene costos para alguien, entonces les da miedo decir cuál es el proyecto y entonces diluyen los proyectos, diluyen las ideologías y terminan siendo, como se ha dicho, franquicias. Sí. Pongo al candidato que me dé más votos, qué dice la gente que le preocupa, pues eso pongo en la propaganda y al final eso termina siendo absolutamente vacío porque yo creo que la gente que nos ve y que nos escucha lo tendrá claro cómo esos papelitos realmente no te dicen nada o los spots, famosos spots de radio y de televisión, hasta el hartazgo, una cantidad también impresionante de frases vacías. Entonces, yo creo que ahí está otro tema que tendrían que revisar los partidos, porque además ya se demostró que no necesariamente la mayor inversión de dinero y la mayor cantidad de anuncios te va a dar el triunfo. El caso del muchacho Pedro Kumamoto, en el distrito 10 de Zapopan, lo demostró con una mínima cantidad de dinero, sin recurrir a la propaganda electoral, ganó. Eso les demuestra que se puede hacer una política de otro modo y que se pueden ahorrar muchísimos recursos y que la relación que muchos políticos creen entre más dinero tengo, más posibilidades tengo de ganar, no se cumple necesariamente. A veces sí se cumple, pero no siempre. Y entonces ahí tendrían que tener otro cuestionamiento los partidos de revisar. Otro más tiene que ver con la calidad de los mensajes. Mensajes que se centraron muchísimo en atacar a los contrarios, a veces hasta en difamar, en anónimos. En mi casa llegaron anónimos contra unos y contra otros, sí. con mucho dinero. Y yo creo que también la gente ya expresó que eso no queremos. Que, por supuesto, es importante conocer las trayectorias de los candidatos y que unos mencionen cuáles son los defectos del otro. Se supone que los debates para eso tendrían que ayudarnos también a vislumbrarlo, pero lo que ha ocurrido es que las campañas, lo que se ha llamado las campañas sucias, pues requieren muchísimo dinero, requieren muchísimo esfuerzo y lejos de generar un mayor interés y una mayor participación, creo que dieron el resultado contrario. Absentismo. Mucha gente dice, a ver, yo ya estoy cansado, dimes y diretes, jitomatazos de un lado para otro, mentiras de un lado para otro, mejor no nos metemos a ese juego. Entonces, creo que ahí también tienen una responsabilidad muy importante y que no le están, que me parece lo más grave, no le están viendo. El tema de tener el control del poder, más que por un proyecto de comunidad, por un proyecto personal de grupos, ¿no? De lo que se ha llamado la partidocracia o la oligocracia, de yo soy un grupo de personas que necesito dinero, necesito poder y entonces voy buscando cómo me acomodo. Y eso va
va desgastando las instituciones Nuevamente, la democráticas. lógica del poder y el dinero. Sí, tremendo. Tremendo. Por cierto, bueno, me gustaría que terminaras tu exposición, Juan Carlos, para luego ir a otro aspecto que me parece interesante también. Sí. Bueno, yo creo que básicamente es eso, o sea, cómo los partidos tienen la obligación ¿De de ser pensar autocríticos? en ser autocríticos y en tener una altura de miras que les permita ver que no solo se trata de ganar el poder, sino de conservar y de incrementar un sistema democrático. Si se empeñan en hacer lo que han estado haciendo, la gente lo está demostrando en las urnas con una claridad tremenda, voto nulo, abstención. Los que más ganaron, el propio Alfaro, que fue un triunfo que a él mismo le sorprendió y a su equipo, 74% de los que pudieron votar por él no votaron por él. Quiere decir que nuestros índices de participación y de que le van dando el triunfo a los ganadores se reducen. En las presidenciales no digamos. Sí. Eran diferencias muy mínimas. Pequeñas. Cuando vamos viendo el embudo de la población los que Sí. pueden votar, de los que pueden votar los que votan, y de los que votan, quienes votan por un partido, resulta que la famosa frase de es el gobierno de las mayorías no se cumple, No. porque no tenemos la segunda vuelta, que eso podría ayudar, ¿no? En los países que tienen sistema de partidos hacen una segunda vuelta. A lo mejor en una primera ronda se distribuye el voto y el ganador tiene 20 y tantos y el otro tiene 18. Sí. Y entonces, como eso es una representación mínima, que se hace segunda vuelta, solamente con los ganadores, Sí. para que entonces sí la gente pueda Optar. optar, porque si no lo que estamos teniendo son gobiernos de minorías. Sí. Paradójicamente, claro, la mayoría votó por ellos, pero quienes votaron por ellos terminan siendo, en relación con el conjunto, Una minoría. Entonces creo que ahí también hay que avanzar. Pues ahí está el rubro de los partidos, lo que toca a los partidos. A mí me preocupa cuando decías, y quisiera tu opinión, de que este sistema está agotado. ¿Tú qué piensas? Yo creo que se está agotando. No diría está completamente agotado, porque bueno, yo decía mal que bien funciona. A mí el mejor momento de la jornada electoral del 7 de junio, del domingo, fue a las 10 de la noche, alrededor de las 10 de la noche, cuando los tres principales partidos, o los que tenían mayor número de votos, salieron sus candidatos, uno a reconocer dos a reconocer que no habían ganado, que habían perdido, y el otro a decir, ganamos, pero vamos a tomarlo con serenidad, mantengan la calma de la euforia los que ganaron, no es apabullar a los otros, Sí. sino es Sí. momento de conjuntar. A mí, ese momento en que Alfaro dice eso con esa serenidad, en que Villanueva dice, reconocemos la derrota y vamos a trabajar, y Alfonso Petersen igual, me dio esa esperanza de que podemos finalmente, y a pesar de todo, el sistema operó, y yo creo que ellos Claro. tienen la gran oportunidad de ponerse a trabajar juntos para la ciudad. A eso iba, y tiene que ver con el rubro partidos. Siempre me he preguntado cómo es que no integra el ganador a los otros contendientes, sabiendo que pueden ofrecer mucho. Sí, pues ahora tenemos la oportunidad por esa disposición. En los ayuntamientos sí se integran como regidores, pero a veces lo que pasa es los de oposición pues lo que quieren hacer es que el otro le vaya mal para en la siguiente ganar. Un corte, regresamos en un momento con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, quiero recordarle que hoy no tenemos teléfono abierto porque tomó unos días nuestra compañera Ángeles Rodríguez, que ya atendía directamente el teléfono. Sin embargo, a través del celular tenemos algunas preguntas que creo que vale la pena formular, como esta de Carlos Alberto Rentería, donde dice, ¿y si resulta que los partidos les sobró dinero, qué hacen con él? ¿Lo regresan? ¿Tú sabes esto, Juan Carlos? No lo sé con precisión, pero sí, lo que sí sé es que en elecciones anteriores que me tocó cubrir, pues era el negocio de especialmente de los partiditos, ¿no? Que gente que fundaba un partido, que engañaba a la gente para obtener las firmas. Por ejemplo, hacían una tómbola en los pueblos, y entonces decían en la tómbola donde regalaban baldes y cucharones de plástico y baratijas. Es gratis, solamente tiene que anotarse aquí con su credencial de lector. Entonces, con una inversión mínima, obtenían las listas. Luego, los listos eran otros. Obtenían su registro de campaña. En aquella época también se obligaba a que tuvieran unos
unos estatutos mínimos del partido y luego un plan de gobierno. Y a mí me consta, porque lo trabajé como periodista, planes de gobierno, o supuestos planes de gobierno, que eran una hoja, una página. Y el plan de gobierno era salvar Chapala, cuidar la ecología, 10 cosas así de... y con eso tenían garantizado ya ese uso de los recursos. Y luego esos recursos se invertían, por ejemplo, compraban una casa de campaña, una casa pues para tener ahí su sede, compraban computadoras, vehículos, y eso no había obligación de regresarlo después. Entonces pues era un buen negocio. Creo que eso ha ido mejorando con las nuevas leyes electorales, pero todavía es obvio pues que con esa cantidad de dinero de 5.300 millones de pesos para los partidos, pues siempre hay quien se beneficia, ¿no? Desde quienes hacen servicios para los partidos, de impresiones, elaboración de productos. Y yo creo que ahí también es el otro reto de qué toca hacer. Pues vivimos en permanentes reformas electorales y una tras otra, tras otra, tras otra, no nos acaban de funcionar. Y creo que volvemos al mismo origen. Sí. El gran problema es que no hemos sabido constituirnos como ciudadanos, y en este ambiente cultural donde la corrupción es parte ya casi de una normalidad asumida, pues entonces como pensamos que los otros van a hacer trampa, y es además muy probable que sí sea cierto, entonces empezamos a hacer leyes. Las disposiciones electorales de nuestro país actualmente son de alrededor de 800 artículos en las leyes, en las diferentes leyes, 800 artículos. Para algo que tendría que ser tan simple de, sí, vaya, ponga su voto, pero como siempre hay posibilidades de trampas y por cada ley hay una, digámosle, contraley. y luego se escape. empieza a caer en absurdos. Por ejemplo, ciertamente los medios de comunicación tienen un papel fundamental en las campañas electorales, y ciertamente todo lo vimos y lo vivimos en épocas donde los medios de comunicación se cantean para un lado o para otro, y entonces ayudan al candidato a cambio también de favores, en fin. Entonces empieza a haber restricciones para una mayor equidad, leyes que favorecen una mayor equidad. Eso está muy bien. Yo creo que sí. Pero luego se va al extremo. Y pasó ahora en estas campañas que en una estación Radio Metrópoli hicieron debates de candidatos, pero decían no podemos tener a todos y menos a los pequeños que ya no tienen opción. Y entonces eligieron a los tres punteros, sí, cosa que me parece que es muy normal. Pues entonces el PRD impugnó y multaron a la estación de radio por hacer un debate entre los tres. Esos son los absurdos que ha ido favoreciendo también la ley. Y pues yo creo que la cortedad de miras del PRD, que en lugar de estar haciendo campaña estaba peleándose con los medios, porque si no estaba su candidata entre los tres, pues es porque no habían hecho el trabajo y no habían generado esa simpatía con las personas. Entonces, la ley electoral también va generando una cantidad de restricciones cada vez más complicados. Como una maraña, una telaraña. Esta desconfianza en que los institutos locales, porque además pasaba que hacían trampa a favor de un candidato, entonces se dice, bueno, entonces que el Instituto Nacional pueda intervenir, y entonces eso generó fallas terribles. Por ejemplo, que a las 10 de la noche no supiéramos ni siquiera los resultados preliminares electorales, que la oportunidad en los resultados es fundamental para lo que va a seguir después. Sí. Y resultaba que la Junta Local y el Instituto Local no podían dar resultados, porque con la nueva ley primero tenían que ir los paquetes a la parte federal y luego regresar. Entonces, ahí también parece que estamos atrapados con las leyes. O sea, si no se hacen leyes, o como están las leyes, alguien busca trampa. Entonces buscamos la manera de que no hagan trampa, pero entonces eso luego genera otras. Y vamos haciendo unas marañas de leyes y de reglamentos que se basan en la desconfianza. Y se pierde el espíritu de la ley. Sí. Algo que me gustaba mucho, también con todas las críticas que hay, especialmente en Cuba, pero alguna vez que estuve por allá me tocó ver unas elecciones, y quienes cuidaban las casillas eran niños de las escuelas, eran los encargados de cuidar. Eran elecciones vecinales también, no era todo el sistema del presidente y eso, pero sí de las representantes vecinales, y era por zonas. Ahí en los centros comunitarios, la foto de los señores que contendían, su propuesta escrita pegada en un papel, la gente iba, leía, además eran vecinos, los conocían, iban y votaban ahí.
y ya no había tanta complicación. Acá tenemos sistemas pues, muy complejos, creo que hemos ido avanzando también. En esto del dinero, por ejemplo, tiene su razón de ser, pero creo que igual nos pasamos. Cuando el PRI era partido de Estado y cuando no estaba clara la distinción entre el partido y el gobierno, pues obviamente que este partido tenía toda la posibilidad de usar los recursos públicos para hacer propaganda, para mover gente. Y entonces los partidos que se mantenían de las cuotas de sus afiliados, pienso en el PAN, pues nunca tenían esa posibilidad de contender. Entonces, en un asunto de una mayor equidad, se dice, se separa. Sí. Es, por supuesto, delito desviar recursos del gobierno para un partido, y entonces más bien el Estado va a dotar de recursos a todos para que todos tengan más o menos posibilidad. Pero luego eso empieza a generar los otros problemas. Entonces, sí es un asunto muy complejo, no es fácil. Claro. Y yo creo que en el fondo tiene que ver con la calidad de ciudadanos que somos y que no hemos sido capaces de ir construyendo desde la cuestión mínima de las juntas escolares, de las cooperativas, de las escuelas. ¿Educación? Una educación ciudadana que nos permita ser ciudadanos de tiempo completo y no solamente de ir un día a echar el voto a una urna, y además esperar, que eso creo que es parte de la desilusión que nos ha ocurrido, que pensamos que echando la boleta y que gane el que queremos que gane o el que tenga la mayoría, se va a resolver los problemas. Y por supuesto que es fundamental que quienes ganen tienen la posibilidad de ir resolviendo y de ir dando cuenta, pero no es que sea una varita mágica que eso va a resolver, porque la resolución pasa otra vez por un montón de procesos donde están implicados desde ciudadanos, empresarios, medios de comunicación. Finalmente, a ojo del amo engorda el caballo, dice la sabiduría popular. Habría que pedirle cuentas a aquel por el que votamos, y si obtuvo el poder habría que pedirle cuentas periódicas, siempre, una especie de referéndum continuo. Pedirles cuentas y además que ellos nos dieran las cuentas sin tenérselas que pedir. Exactamente. Porque luego ahora tenemos leyes de transparencia y entonces tú puedes ver cualquier cheque que esté emitido, pero no tenemos tampoco, bueno, y cómo interpretamos ese cheque, dónde lo buscamos, quién va a ir a buscar cuánto se gastó. Yo creo que la clave de un político es justamente esa transparencia de él constante. O sea, en este mes se hizo tal cual, ir resumiendo y no dejando todo para un informe final, sino ir justificando y encontrando el sentido de cada erogación que hace, ¿no? Y además que se ve. Y que se vea el resultado. Digo, cosas tan simples como ponerle nombres a las calles. Sí. Dices, bueno, tendríamos que empezar por ahí. O el servicio eficiente de lo cotidiano, como la basura, la electricidad, la poda de árboles, que es un problema constante. Y a mí me parece que como ciudadanos también tenemos que estar exigiendo. Y claro que, otra vez vuelvo, pues no es fácil. Yo, por ejemplo, pensaba ahora que tenía que elegir mi voto, digo, a ver, ¿cuál de los candidatos será capaz de hacer respetar las banquetas, para que podamos caminar por las banquetas? Y a veces pienso, bueno, si los gobernantes no pueden resolver algo tan simple como es que los coches no se suban a las banquetas, sí, híjole, me pregunto, ¿y podrán entonces resolver todo lo demás? Sí. Cuando no podemos resolver lo mínimo, ¿no? El alumbrado, las basuras, que las calles tengan nombre, que las avenidas estén pintadas, balizadas. Y que en una tormenta no se desquicie la colonia, ¿no? Y entonces también los candidatos siempre están como con las grandes promesas de que vamos a salvar. Sí. Bueno, había un anuncio, salvemos a México, y decía, a ver, ¿eso qué quiere decir? Vamos empezando por cosas concretas, por involucrar a la gente en la toma de las decisiones. Creo que los partidos tienen también esa posibilidad ahora de empezar y es una de las promesas que hizo el ganador, sentido de la gente va a empezar a participar más en qué nos gastamos el dinero, en los presupuestos participativos. Yo hablaba, lo comentaba también en este mismo foro, de un binomio que me parecería interesante y que nuevamente lo subrayo: aprovechamiento de recursos, o sea, no desperdiciarlos y repetir iniciativas y proyectos, aprovechamiento y vinculación. Son dos aspectos, justamente relacionarnos, decir, yo puedo ofrecer esto, aquí está, y cada uno de nosotros los ciudadanos. Sí, el cambio tiene que venir desde abajo. Sí, y en cosas pequeñas. Así es. Yo si fuera asesor, yo también diría lo mismo. Empieza por cosas pequeñas que se vayan notando, porque suele ser lo primero que hacen cambiarle el color a las patrullas. Y dices, bueno,
pues le cambian el color a las patrullas, ¿Y? cambian toda la papelería, yo no sé Sí. cuántas, también ahí sería un reportaje interesante, toda la cantidad de papelería que se desperdicia porque llega uno y entonces todas las hojas Borrón y cuenta membretadas nueva. van para afuera y a imprimir todo otra vez. Sí, Este, a deshacer lo que hizo el otro o a no darle sí. continuidad. Esa es otra. La otra es el servicio público de carrera. En lugar de tener funcionarios especializados en ciertas áreas del Sí. funcionamiento de la ciudad, pues resulta que luego llega uno y entonces el encargado del alumbrado pues es su compadre que nunca ha prendido en una lámpara. Nunca en su vida. Y además hay otro factor muy grave, los compromisos adquiridos durante la campaña. Y entonces vienes a pagar los compromisos de los que te hicieron ganar, sin pensar que es la ciudadanía la que te está eligiendo, ¿no? Entonces yo creo que esto de pagar compromisos y negociar, bueno, yo te dejo 20 plazas y tú dame otras tantas allá. Los seres humanos no son negociables. El ser humano, el destino es el ser humano, el otro. Vamos a ir a un corte y regresamos con esto, el tema, y después del voto, ¿qué? Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, hablábamos y después del voto, ¿qué? Lo que nos toca a los ciudadanos. Juan Carlos Núñez hoy con nosotros ha hablado de ese primer rubro, los partidos que tendrían que ser autocríticos, propositivos, realistas y renovarse realmente con el parámetro del servicio a la ciudadanía. ¿Cuál es el segundo punto, Juan Sí, Carlos? bueno, habíamos hablado también de la necesidad esta de ir haciendo adecuaciones electorales, pero sin enmarañarlas demasiado como las tenemos ahora. Y Sí. bueno, el tercero es qué nos toca como ciudadanos. Ahí vamos. Pues yo creo que lo que hemos estado platicando en muchas otras ocasiones, cómo vamos asumiéndonos como ciudadanos. En primer lugar, considerar esta distinción entre políticos y ciudadanos es un poco engañosa. Claro que la entiendo y también la comparto en cierto punto, pero pensar que los políticos son ajenos a los ciudadanos o que los ciudadanos somos ajenos a la política no nos hace bien a nadie. Los ciudadanos somos políticos. Lo tendríamos que ser políticos en el deben sentido ser de ciudadanos. que vivimos en una ciudad, en una comunidad y de que nos atañen los asuntos de la comunidad. Sí. No podemos estar indiferentes. Claro que se puede estar, pero digamos no conviene ser indiferente porque entonces te anulas también tú como con esa posibilidad de incidir en los asuntos públicos. No es fácil hacerlo, ya estamos platicando todas las dificultades, pero los políticos pues no son marcianos, o sea, son ciudadanos como Sí. nosotros también y nacieron aquí en esta misma cultura, Antes que estudiaron en las políticos. mismas escuelas que estudiamos nosotros. Es decir, no es que sean una especie distinta como a veces decimos los políticos y los ciudadanos, ¿no? No nos gusta cómo están trabajando, pero a lo mejor porque nosotros no nos estamos también involucrando Así es. como políticos en el mejor sentido de la palabra. Recordemos que la política tiene que ver con los asuntos públicos. Lo hemos luego convertido en que político es partido, y eso es una parte, pero la política es mucho más amplia, y es todo aquello que tiene que ver con los asuntos de la ciudad, de la comunidad, del país, que nos incumben, en tanto que somos parte de esa comunidad. Y yo creo que tenerlo claro nos tiene que, o nos obligaría entonces a pensar que tenemos que, en consecuencia, empezar al menos por informarnos. Eso de que es que como todo eso es cochino, yo mejor ni lo volteo a ver, pues lo único que genera es eso. Mucho mayor posibilidad de que quienes no están haciendo bien las cosas las sigan haciendo mal y de que sigan tomando las decisiones que no necesariamente convienen a la comunidad, sino que convienen a ciertos grupos. Entonces, me parece que en lo individual tendríamos que asumirnos como componentes de una comunidad, de una sociedad, y que por lo tanto tendríamos que estar más comprometidos con los asuntos públicos. Ahora bien, ¿cómo? Bueno, uno, yo diría estar informados, cada vez más informados de lo que está pasando, estar exigiendo también. Sí hay maneras de exigir, es latoso, por supuesto que sí. No quiere decir que hay que salir a hacer manifestaciones todos los días tampoco, pero sí hay mecanismos. Ahí, ahora con las nuevas tecnologías, pues están los teléfonos de los diputados, de los regidores, están los correos electrónicos, están las redes sociales. A veces ni siquiera hay que ir a decirle directamente al político, sino vía la red. Eso empieza a circular y la presión ya no es de uno solo que llama por teléfono a ver si le contestan, sino que está ahí esa presión. Y luego otra que es más de largo plazo y que tiene que ver
con políticas también públicas, pero también personales, de cómo vamos formándonos en ciudadanía, que es mucho del trabajo, por ejemplo, que hace Rafael, ¿no? Cómo desde las escuelas empezamos a pensar que los alumnos, ¿qué tienen que decir sobre su escuela? ¿No? Los alumnos casi siempre se tratan como los clientes o los usuarios de un servicio, pero ellos tendrían que estar participando. Los niños, y cuando mencionabas los niños cubanos, me ponía a pensar qué fuerte aprendizaje para ellos, ¿no? Comprometerlos desde niños y no como un juego, sino como una realidad. Y tienes razón, ¿qué tienen que decir los niños de su escuela, de los baños de su escuela, de los vendedores que están en su escuela, en fin? De Los sus niños, maestros, de de las sus evaluaciones de maestros. los maestros, ¿qué tienen que decir los maestros sobre su escuela? Sí. ¿Cómo se podrían generar espacios en las escuelas de discusión sobre los asuntos de la escuela? No solamente de las clases, aprovechar estas horas tremendas a veces que hay de pocas clases, porque hay juntas de maestros y hay cosas. Y puentes y días ganados, sindicales. Dedicarle un día a ver cómo vamos participando. No se diga ya en escuelas más avanzadas, en universidades, cómo los jóvenes participan en sus carreras. Cómo podemos empezar, que no es fácil, pero tendremos que empezar a articularnos con los vecinos, a pensar en, pues que eso tendría que cambiar, pero yo sí creo que tendría que empezar a hacer ya con otra generación. Ahora yo creo que me cuesta trabajo imaginar que podamos ir logrando confianza, digamos, absoluta y general en los otros, dada la historia y las malas experiencias que tenemos desde un condominio. Digo, si tenemos esas dificultades para ponernos de acuerdo en un condominio, imagínense para ponernos de acuerdo en lo que toca hacer con el país o con la ciudad. Pensar que los niños desde los primeros años puedan opinar de su escuela, que aprendan a formular y detectar un problema, no sé. Aquí en esta parte se está presentando 2 personas que suelen venir y que o sea, poder hablar y formular su problemática para pedir ayuda, eso es importantísimo en todos los campos, ¿no? O tal maestro ha sido violento, yo sentí que agredió a mi compañerito, o sea, tener esa capacidad de participar colectivamente, ¿no? Sí, y esa posibilidad también desde la casa. Desde la casa, sí. Cómo en la casa se toman las decisiones también. Sí, sí. Que creo que es fundamental. Luego, el otro gran tema que dificulta todo esto es la fragilidad de nuestro Estado de Derecho, o yo diría casi la inexistencia. Porque también es cierto que tú puedes tener la razón como ciudadano y puedes ir a denunciar que, ¿Y quién te avala? que en la banqueta se están estacionando, pero basta con que el que se está estacionando o el dueño del restaurante le pague al policía inspector o al inspector policía, o al que sea, y entonces cae por tierra, se resquebraja el Estado de Derecho. Y viene otra vez la decepción de que, bueno, entonces ¿para qué hacemos algo? Sí. Entonces es una tensión ahí difícil de resolver, pero yo creo que decía Arturo Pérez Reverte, el escritor español, respecto a la posibilidad de cambios y cosas de esas, decía, bueno, pues es tal vez una batalla muy difícil de ganar, pero hay 2 opciones, también lo decía Sabater: o te resignas y entonces la cosa sigue igual o tal vez peor, o luchas sabiendo que va a ser difícil y que los logros van a ser muy lentos. Pero luego también nos cuesta trabajo reconocerlos. O sea, a pesar de todo, si recordamos cómo eran las elecciones, bueno, los mayores lo recordarán, los jóvenes no tanto, y por eso les cuesta trabajo hacer la comparación, pero quienes vivimos en esas épocas de carro completo, de mayorías abrumadoras, de camiones enteros llevados a votar. A mí me tocó escribir en el periódico público en el año 2000 el triunfo de Fox, y jamás yo me imaginé que me iba a tocar algún día ver y por supuesto escribir que iba a haber un cambio de partido en la presidencia. Jamás me lo imaginé. Y ahora hemos visto que eso, con todas sus fallas y todas las desilusiones que luego va trayendo, pero sí hay avances de lo que pasaba antes a lo que pasa. Y es importante darnos cuenta que los hay, ¿no? Porque si no, sí que es muy fácil caer en la decepción. Una visión histórica de más largo plazo nos ayuda a decir, bueno, tal vez no lo podamos resolver en el corto plazo, pero si vamos abonando, si vamos formando a los muchachos en programas como podemos alentar el diálogo entre las personas. Así es. A lo mejor eso poco a poco puede ir. Sí, y fíjate que, bueno, aquí recuerdo nuevamente la iniciativa de tu padre de Pacto Ético,
Y en alguna ocasión, cuando en esa decepción de logros, de falta de logros, de pronto Maru García de Alba me comentaba que era parte del pacto ético y decíamos, una vida no alcanza muchas veces para ver el resultado. Sería mucha soberbia pensar de que lo que yo hice ya hay resultado. No, a lo mejor no alcanza una vida, pero va sembrando. Lo que estamos viendo ahora de cambios positivos no lo hicimos nosotros, lo hicieron la generación anterior y la anterior y finalmente, pues para eso se siembra, para que venga el otro y coseche, ¿no? Sí, y porque además eso, tienes dos opciones, o intentas O te cruzas de no brazos intentas a y dices, ahogarte. bueno, al menos lo intenté, al menos estuve empujando. Así es. Yo creo que además en lo personal sí hay incidencias, o sea, es muy difícil decir, bueno, lo que estamos haciendo va a transformar el mundo. Sería necio y soberbio. Y tonto, ¿no? Y tonto. Pero sí puedes luego ver, yo por ejemplo con los alumnos, cuando ¿Sí? me toca dar clase, bueno, ves que los alumnos descubrieron cosas, ampliaron horizontes, se hacen nuevas preguntas. No es que eso vaya a cambiar todo, pero dices, por lo Forma menos parte de los esfuerzos. en términos de esa persona tiene una visión un poco más amplia, con mayores elementos para poder discernir, para poder Así elegir, para poder considerar otros elementos que no son solamente el tema del dinero. Y bueno, del hemos poder. estado hablando hasta ahora, Juan Carlos, del ciudadano y de la dimensión social del hombre, pero incluso en lo individual. O sea, si tú no puedes cambiar el mundo, cambiar lo negativo que existe en el mundo, cuando menos no permitas que esa negatividad te cambie a ti como individuo. Tú debes de ser congruente y seguir luchando por lo que crees, día con día, porque el primero que te construye es a ti mismo, optando por el bien eres tú. Y luego, en consecuencia, el bien social. Y que no se necesita ser mártir para eso, No, ¿no? Porque a veces ni luego se desgarrarte piensa las en vestiduras. que luchar es Sí, sí. casi inmolarte. Y Hacer lo en que la te plaza toca bien pública, ¿no? hecho. Pero ir haciendo Lo que eso, toca. sin ser ingenuo de decir, bueno, eso, Sí. no, eso Sí, sí. No es suficiente, pero sí es imprescindible. Sí, exactamente. No podemos decir así. Con esa frase nos quedamos para cerrar. Tal vez no sea la gran iniciativa, pero sí es insustituible. Su participación, amigo Radio Escucha, televidente, cibernauta, es insustituible para lograr un cambio social positivo, ¿no, Juan Carlos? Y cerramos con... Pues con esa invitación, ¿no? Sí. Somos políticos en el sentido de que vivimos en una comunidad y los asuntos públicos nos atañen y no reduzcamos el acto de ser ciudadanos a cada 3 años ir un minuto a depositar una boleta en la urna. Amigos, es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que este programa se retransmite mañana a las 8 de la mañana en la multiplataforma de C7. Gracias y hasta mañana. Por tu compañía, hoy en nuestro programa